como veníamos anunciando, vamos a abordar el tema del conflicto del Medio Oriente y Oscar Mastropierro hoy no pudo salir, pero sí que nos mandó un contacto más que interesante y es el doctor en Sociología de las Relaciones Internacionales y también investigador Raúl Bernal Mesa, que nos va a contar sobre todo este conflicto que está ocurriendo y que obviamente nos preocupa. Venimos siguiendo todas las novedades y las noticias para entender un poco más qué es lo que está pasando actualmente. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gusto de saludarlos y bueno, transmitirle a Oscar que agradezco que haya hecho la gestión. Sí. Bueno, Oscar ahora es el titular de la asignatura de Política de Teoría Comparada. Él fue mi adjunto durante más de 15 años. Perfecto, perfecto, Raúl. Porque ahora que yo ya me acabo de jubilar y él ganó su concurso como titular. Claro, perfecto, Raúl. Bueno, él nos dijo, es una fuente muy especializada, así que les va a saber decir qué es lo que está pasando. Y te quería consultar, bueno, qué es lo que desencadenó todo este conflicto en Medio Oriente y también cuál es el papel real que está jugando cada país involucrado. Bueno, el escenario en Medio Oriente es bastante complejo desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? Es decir, ahí se cruzan tres cosas. La primera es que no toda la región, considerando desde Afganistán hacia el sur y después hacia la península arábiga, bueno, esa región tiene dos religiones dominantes dentro del mundo musulmán. Chiitas, que son el menor número de países, y sunitas, que es la gran mayoría. Ahora, el segundo tema ahí es que no todos son árabes. De hecho, Irán no es un país árabe. Claro. Y sin embargo, tiene su más importante apoyo político y de, yo diría, también desde el punto de vista estratégico internacional, de Turquía, que tampoco es un país que no es árabe y que paradójicamente Turquía no es mayoritariamente chiita como Irán. Ahora, ¿por qué Turquía está del lado de Irán? Bueno, porque Turquía tiene conflictos con Israel desde prácticamente el origen del Estado Estado judío, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la segunda. Y lo tercero son las cuestiones políticas que cruzan en conflicto estos países entre sí, y particularmente algunos conflictos internos muy fuertes, muy duros, ¿no es cierto? Entonces, frente a todo este escenario, Israel se ve como el país con una religión que es absolutamente monoteísta, absolutamente dominante, ¿no es cierto?, que es el judaísmo, y que no es árabe, y que sus vínculos internacionales más sólidos están con los países occidentales y fundamentalmente con Estados Unidos y con Europa Occidental. Entonces, este es el marco, digamos. Ahora, lo segundo que ha afectado esto es son las condiciones, las características internas del país, son los conflictos internos, ¿no? Cuando uno dice, bueno, Irán tiene un potencial militar y estratégico, ¿no es cierto?, sostenido sobre una diversidad de cohetes y de misiles, con distintos alcances y con distintas potencias.
y además que tiene una de las fuerzas militares, en su momento fue considerada como, en número de hombres, como la quinta fuerza militar del mundo. Ahora, ¿cómo es posible que sufra este tipo de, digamos, de daños, de ataques por parte de Israel? Y eso tiene que ver con una cuestión fundamental. Tal vez uno podría hacer esto también un paralelo con algún país latinoamericano. Algunos podrían decir también Argentina vivió una cosa similar, en el sentido de que su estructura de inteligencia y de seguridad no está destinada a proteger al país de los peligros externos, es decir, de los problemas y los conflictos internacionales, sino que es una estructura de seguridad e inteligencia dirigida a perseguir a sus propios ciudadanos. Entonces, obviamente, estaban más preocupados de perseguir a sus ciudadanos que preocupados de la planificación que Israel llevaba años haciendo y que se encadenó ahora, ¿no es cierto?, una vez que tomó una decisión, después que Estados Unidos autorizara ese ataque, ¿no? Bien, Raúl, en relación a todo este conflicto de Medio Oriente, ¿cómo influye en la Argentina? Estuve leyendo algunas notas de, sobre todo, el precio de la nafta. ¿Esto puede influir en la suba del petróleo? Bueno, es relativo porque los precios del petróleo se manejan de acuerdo al mercado y especialmente el tipo Brent, ¿no?, que es el petróleo de referencia. Y Argentina no tiene como referencia, tampoco otros países de América Latina tienen como referencia ese precio. Ahora, el tema del precio del petróleo es muy distinto para un país que tiene su propia provisión de petróleo, aunque su destilación, nafta y diésel, no es suficiente, pero la Argentina tiene su producción propia. No es el caso, por ejemplo, de el vecino Chile, por ejemplo, que no tiene producción. Claro. Entonces, en el caso de Chile está mucho más afectados, se ve mucho más afectado por la evolución de los precios internacionales del petróleo. Y ahí sí, para ellos, entonces, el problema es mucho más grave. Y internamente en Argentina se puede manejar. El gobierno tiene instrumentos como para manejar los precios de los combustibles y eso no tendría que ser un problema particular. Sí, tal vez el hecho de que el actual gobierno haya adoptado una posición muy particular respecto de Israel, ¿no es cierto?, como siguiendo a la línea de Estados Unidos, de los republicanos especialmente, y de aliarse con Israel. Claro. Es cierto que Argentina tiene una comunidad israelita o judía muy importante, la segunda después de la de Estados Unidos, y tiene una comunidad musulmana muy pequeña, árabe, por una parte pequeña en relación a los ciudadanos que se consideran miembros o parte, ¿no es cierto?, del judaísmo, y tiene muy poca población de origen árabe, a diferencia, por ejemplo, de sus dos vecinos, Brasil y Chile, que sí tienen grandes comunidades y que son mayoritarias respecto de las comunidades judías, que son comunidades árabes, ¿no? Perfecto, Raúl. Sacando el tema de la nafta, entonces, ¿hay alguna consecuencia para Argentina? Bueno,
acá lo que hay que tener en cuenta es que según las investigaciones y según a lo que llegó la justicia finalmente, es que los dos atentados, los terribles atentados que sufrió Argentina, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA, fueron planificados y financiados por el régimen de Irán. Desde ese punto de vista, el hecho de que el gobierno argentino haya tomado una posición muy estrecha en favor de Israel y acercamiento, y ahora anunciando de que va a cambiar el lugar, ¿no es cierto?, de la embajada, llevarlo de Tel Aviv a Jerusalén, puede considerarse que son elementos que en algunos sectores podrían suponerse como provocadores, ¿no? Provocadores respecto de Irán o respecto de los musulmanes, en fin. Y eso es una cosa que hay que mirar con atención. Perfecto, Raúl. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Ya nos queda un poco más claro toda esta situación de Medio Oriente, y obviamente que vamos a seguir investigando y leyendo las noticias para saber cómo sigue este conflicto. Te agradecemos por todo este tiempo y te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Sí, hay un elemento que yo quisiera también señalar, que entre la batería de recursos militares y que utilizó o está utilizando Israel en su ataque con Irán, también están los atentados de autobomba, ¿no? Y sin embargo en la prensa internacional y todo eso no se señalan como atentados terroristas. Claro. Y si fuera en otro país sería un atentado terrorista. Si fuera de origen a lo mejor de otra etnia o de otra comunidad religiosa, sería considerado atentado terrorista. Sin embargo en este caso no han sido considerados. Se consideran que son parte, digamos, del instrumental de guerra. Claro. Ahora ¿cómo es posible que un país con el poder y la capacidad de Irán haya perdido de vista un trabajo de inteligencia, de planificación de ataque que Israel llevaba años construyendo al interior de Irán? Eso a mí me ha resultado muy sorprendente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Raúl, y bueno, ojalá que nos volvamos a encontrar en algún otro momento. ¿Cómo no? Muy bien, muchísimas gracias y que tengan buen día ustedes. Hasta luego, que tengas buen día. Luego. Bien, estábamos en diálogo con Raúl Bernal Mesa, doctor en Sociología de Relaciones Internacionales y también investigador. Él estuvo hoy en el lugar de Oscar Mastropierro, que no pudo salir, pero que sí nos mandó este contacto para aclarar todo el conflicto de Medio Oriente, que, obviamente nos preocupa, también cómo puede influenciar en la Argentina, y toda esta cuestión de los misiles también, que hemos visto que, un poco es triste, ¿no?, que esté pasando esto, porque, como decía recién Raúl, están las personas en el medio de todo esto, y ya la última actualización es que Irán lanzó una nueva ronda de ataques contra Israel, este conflicto armado que sigue escalando, ¿no?, justamente, y que ahora se cobró la vida de al menos 3 cargos militares jerárquicos y 9 científicos que participaban también del desarrollo del programa nuclear de Teherán, y de esta manera, hasta el momento fallecieron 240 personas en total, y también un saldo de 220 fallecidos en Irán y otros 23 en Israel. Siguen los bombardeos, siguen estas cuestiones de ataques justamente, y hay mucha tensión que se está viviendo incluso durante este fin de semana. Hay que decir que acá, en lo que respecta a Argentina, reforzaron la seguridad en embajadas de Irán y también de Israel en Buenos Aires por posibles manifestaciones. Es por todo esto que
está la guerra en Medio Oriente justamente. Además reforzaron los controles en la triple frontera, también coordinaron los servicios secretos de Estados Unidos e Israel, justamente la policía de la ciudad de Buenos Aires que reforzó toda esta seguridad en las embajadas de Irán y también de Israel, así como en instituciones de la comunidad judía, ante la posibilidad de que se realicen manifestaciones justamente en respuesta a la escalada del conflicto de Medio Oriente, manifestaciones que se dieron acá en Olavarría también y que tomó mucha alerta justamente y preocupación por la situación internacional. Como decía, hubo un fuerte, digamos, con el Ministerio de Seguridad, un fuerte protocolo justamente que se elevó a nivel de alerta de intermedio en respuesta a todo lo que está pasando. Estuvo Patricia Bullrich, que instruyó el incremento de la vigilancia en todo lo que tiene que ver con las embajadas. Hubo una coordinación activa de servicios de inteligencia israelíes y también estadounidenses, y se reforzó la seguridad en las fronteras con Bolivia, Brasil y Paraguay. Bueno, una situación bastante tensa, digamos, de alguna forma. Justamente recordamos, como decía recién Raúl, el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, también el atentado a la AMIA en 1994, y otro de los que salió a hablar sobre esta situación fue el Papa León, que exigió responsabilidad y razón en medio de la escalada del conflicto entre Israel e Irán, y dijo en una audiencia que se realizó este fin de semana también que justamente se piense, ¿no?, con responsabilidad y con razón todo lo que está pasando, y él salió a hablar justamente en medio de todo este conflicto. También hizo un fuerte llamado de paz a ambos países y instó a actuar con responsabilidad y razón, apeló al diálogo, reconciliación también, como vía para lograr un mundo libre de armas nucleares. En estos días nos llegan noticias que nos dan mucha preocupación. Se ha gravemente deteriorado la situación en Irán e Israel, sostuvo el pontífice durante la audiencia que realizó este sábado en Roma, y dijo que, deseo renovar con fuerza mi llamamiento a la responsabilidad y razón. El compromiso para construir un mundo más seguro y libre de la amenaza nuclear se tiene que conseguir a través de un encuentro respetuoso y un diálogo sincero para edificar la paz duradera fundada en la justicia, la fraternidad y el bien común. Nadie tendría que amenazar jamás la existencia de otro. Es un deber de todos los países sostener la causa de la paz, iniciando caminos de reconciliación, dijo el Papa León, que además publicó en su red social Twitter sobre toda esta situación. Así que un conflicto que llama la atención de todos los países a nivel mundial y que se sigue bien de cerca.